Cuando nuestros viejos profesores de física, sea en el colegio o en la preparatoria, querían que el problema salga de manera exacta, al menos en la teoría, luego de su enunciado decían: todo esto se desarrolla en condiciones normales de presión y de temperatura, es decir, en condiciones ideales. Esas condiciones normales de presión y de temperatura en nuestros países significa estar dentro de un Estado constitucional de derecho. Este Estado constitucional de derecho que comenzó a construirse en la segunda mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, y que, claro, donde el legalismo llegó al mayor grado de perversión con las leyes nazis, señalando que bastaba describir una conducta y luego que ésta sea reconocida en el ordenamiento jurídico para que se convierta en ley. Luego aparece la teoría tridimensional del derecho y se señala que a la conducta y a ese derecho además hay que ponerle un contenido axiológico, hay que colocarle un valor. Allí es donde comienza a construirse el denominado Estado constitucional de derecho hasta nuestros días. Sin embargo, en toda Latinoamérica, pero sobre todo en el Perú, la última década se ha estado de espaldas a este Estado constitucional de derecho. Prácticamente se trata de una parodia de lo que viene a ser ese Estado ideal. De ello analizaremos y reflexionaremos en los siguientes minutos. Soy Guido Aguila Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el Estado constitucional de derecho, extravíos. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, lo que se ha vivido desde la mitad del siglo pasado es el tránsito del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho, que mínimamente ha tenido tres manifestaciones. La primera de ellas es que se impone el principio de constitucionalidad por encima del principio de legalidad. Como apuntaba Hamilton en El Federalista, esta supremacía constitucional y este control de constitucionalidad tiene su sentido en que se prefiere lo que ha hecho el poder constituyente, es decir, el pueblo soberano por sobre lo que hace el poder constituido, esto es, el soberano de turno. Una segunda manifestación del Estado constitucional de derecho es que justamente los derechos fundamentales se van a colocar en una posición ut supra con respecto del Estado. Es decir, el primus siempre va a ser la persona y el dopo siempre va a ser el Estado. Sin embargo, como vamos a ejemplificar, muchas veces esto ha sido una cuestión extraviada. Y por último, número 3, si el contenido de la norma jurídica va a tener un elemento axiológico, entonces va a haber no solo una interpretación de la Constitución, sino lo que se va a dar es una sobreinterpretación de la Constitución, lo cual va a necesitar un razonamiento jurídico impecable, que es lo que ha estado ausente en los últimos años. Vamos entonces a señalar 5 manifestaciones de los extravíos del Estado constitucional de derecho en nuestro país. Comenzamos. Número 1. Se ha realizado de parte del Poder Judicial un control de constitucionalidad y control de convencionalidad contra reo. Es decir, señores, cuando se da el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, es una manifestación del control del poder del Estado sobre el individuo. Sin embargo, lo que se ha dado es la preferencia al punitivismo estatal por sobre la persona. Y entonces esto ha originado una indisciplina en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, porque muchas veces no solo se ha hecho el control de convencionalidad contra homine, contra persona, sino que se ha realizado sin antes haber agotado el control de constitucionalidad, olvidando lo que señala el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es que la jurisdicción supranacional va a ser complementaria y subsidiaria. Primero y necesariamente se tiene que dar un agotamiento de la vía previa. Muchas veces nos dicen sí, pero ese agotamiento de la vía previa tiene excepciones. Claro está,
Tiene marcadas excepciones, que no es el caso del Estado peruano. Número 2, segunda manifestación del extravío en un Estado constitucional de derecho. Se indica que los acuerdos plenarios son fuente del derecho. A ver, estamos en una plena etapa del derecho jurisprudencial. Entonces creo que hay premisas que son básicas. Número 1, lo que es fuente del derecho es la jurisprudencia. Y la jurisprudencia lo que hace es nacer de un caso concreto. Por ello, los acuerdos plenarios no son fuente de derecho, no nacen de un caso concreto, no son jurisprudencia, son criterios importantísimos que sirven para la interpretación, pero definitivamente no pueden ser fuente del derecho. Tanto así que los acuerdos plenarios no solamente son nacionales, sino también son distritales y son regionales. Si fueran fuente del derecho, atentaría contra la unidad del ordenamiento jurídico. Número 3, otro extravío del Estado constitucional del derecho. El Congreso de la República modifica el Código Procesal Constitucional violando el principio de no regresión de los derechos humanos. La manifestación es clara, está en el artículo 8º del título preliminar del Código Procesal Constitucional peruano, donde en el primer párrafo se señala que las resoluciones, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Perú. Hasta ahí todo bien, pero solamente en los casos en que el Estado peruano haya sido parte. Aquí definitivamente hay una indisciplina absoluta acerca de lo que viene a ser la pertenencia a un sistema internacional. Cuando se pertenece a un sistema internacional, se acepta toda la estructura, se acepta toda la organización supranacional. Por lo tanto, las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a otros países distintos al Perú condenan internacionalmente al país, pero al resto, a los demás países, les establece estándares obligatorios en la protección de los derechos humanos. Cuarto extravío del Estado constitucional de derecho. Se presentan amparos contra actos que son exclusivos y excluyentes del Congreso. Ya se ha dado en la primera parte de esta década presentaciones de amparo contra la elección de magistrados del Tribunal Constitucional que hace el Congreso y contra la elección del Defensor del Pueblo que hace el Congreso, olvidando que la naturaleza del amparo en el Perú es una naturaleza subsidiaria, es decir, se tiene que producir la vulneración del contenido esencial. ¿Qué contenido esencial puede tener el demandante cuando se trata de la elección de un acto exclusivo, único, de parte del Congreso? Y por si fuera poco, hace algunos meses una ONG ligada al sector justicia presentó una demanda de amparo para anular la elección de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Un verdadero incordio, un absoluto despropósito que sobre todo se repite. Y por último, quinto, último extravío del Estado constitucional de derecho que vamos a establecer en estas manifestaciones: el Colegio de Abogados de Lima sanciona éticamente a funcionarios públicos. Aquí sí existe una manifiesta ignorancia respecto de lo que es la naturaleza de un gremio profesional. A ver, el Colegio de Abogados de Lima agrupa a los abogados en el ejercicio de la defensa. Y este ejercicio de la defensa tiene dos planos: su relación para con el cliente, por eso el control ético, y la relación que tenga con el Estado, sea con jueces o fiscales, por ello la existencia de una defensa gremial. Si bien es cierto, para ser un funcionario del Estado, el requisito muchas veces es que se sea abogado, la ética no puede estar controlada ya por el colegio, porque no se pertenece a ese gremio de manera funcional, sino que cada funcionario tiene su propio estamento que controla jurídica, administrativa y hasta políticamente sus actos, sean funcionales o sean éticos. Si además de lo que tienen ya todos esos controles, va a estar la comisión o la dirección de ética de un colegio de abogados controlando, estaríamos hablando de una doble o múltiple persecución sancionatoria. Ahora sí,
Visto esto, ya podemos tener el cuadro de resumen EGACAL de las 5 manifestaciones que hemos señalado sobre los extravíos en un Estado constitucional de derecho. Número 1, la realización del control de constitucionalidad y convencionalidad contra reo. Número 2, se indica que los acuerdos plenarios son fuente de derecho. Número 3, el Congreso modifica el Código Procesal Constitucional violando el principio de no regresión del derecho internacional de los derechos humanos. Cuarto, se presenta amparos contra actos exclusivos y excluyentes del Congreso. Y por último, número 5, el Colegio de Abogados de Lima sanciona éticamente a funcionarios públicos. Si consideras que este programa puede ser de interés, te invitamos a darle like y a difundirlo. Y recordarte que debes suscribirte a Tribuna Constitucional. Todos los días encontrarás aquí información jurídica objetiva, relevante y oportuna. La ampliación de toda esta temática ligada al Estado constitucional de derecho la encuentras en la diversa oferta académica que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. Muchísimas gracias. Que estén bien.